se me olvide. Mm, Ya, ahí se conectó. Perfecto. Esto para acá. Ya, vamos a ver un par de invarianzas del movimiento browniano y aquí vamos a ver cuál es la técnica normal para, o usual, o lo que primero uno debería probar para ver si algo es un browniano. Entonces, la primera invarianza es una cosa que se llama invarianza bajo escala, que es si uno escala el tiempo de una manera y el espacio de otra, vuelve a obtener un movimiento browniano. Entonces aquí el escalamiento es, el tiempo lo voy a escalar como 1 partido por A, y el espacio, o sea, el resultado de eso lo voy a escalar como raíz de A. ¿No? Y veamos que esto es un movimiento browniano, y cómo uno hace esa verificación. Bueno, primero, la primera cosa que yo siempre intentaría es ver si la media y la varianza se ajustan. Entonces la media sigue siendo cero porque raíz de A no afecta a eso. Y la varianza, bueno, la varianza de raíz de A por B de t partido por A es A, porque es el cuadrado de raíz de A, por la varianza de B en el instante t partido por A, y eso es t partido por A, porque tiene varianza lineal el browniano. Y eso nos da t. Así que estas dos cantidades ya nos dice que anda bien, tiene la media y la varianza correcta. Y ahora hay que ver qué pasa con los incrementos. Entonces, esencialmente lo que uno tiene que probar es que los incrementos son independientes y normales. Eh, con eso bastaría porque ya verificamos la media y la varianza. Entonces, si son incrementos normales, tienen que ser incrementos de media cero y de varianza correcta, o sea, el largo del intervalo. Entonces, pensemos que tenemos una colección finita de tiempos, T1 hasta Tm, y vamos a llamar a T0 igual a 0, y veamos si esos incrementos son normales e independientes. Que son normales es fácil porque son combinaciones de normales, así que la parte de normalidad está clara. Y la independencia, bueno, es porque esta transformación en el tiempo, en el fondo, transforma intervalos disjuntos en intervalos disjuntos. ¿Claro? Entonces, es simplemente, desde el punto de vista del tiempo, es simplemente una eh, homotecia, creo que se llama esto, ¿no? Así que los intervalos TI más 1, transformados por esta transformación, se transforman en TI partido por A, TI más 1 partido por A, y esos siguen siendo disjuntos, así que es propiedad del browniano que estas variables son independientes normales. El valor en cero, bueno, esta modificación no cambia el valor en cero, así que también es un browniano que parte de cero. Así que eso muestra que es un browniano eh, estándar. Browniano estándar normalmente se refiere que es un browniano con varianza t y posición inicial 0. Eso es normalmente lo que uno llama un browniano estándar. Preguntas con respecto a la demostración. Por supuesto, es la continuidad de las trayectorias también. Pero eso es más o menos obvio porque esta transformación toma funciones continuas, es continuidad en el tiempo, por si acaso. Así que como variable de t, esto es continuo. Entonces hay dos o tres cosas que hay que verificar. La continuidad, que en cero vale cero, si es que insistimos que sea estándar. Muy pronto vamos a levantar eso porque vamos a necesitar que el browniano parta de cualquier punto inicial. Y que los incrementos son normales e independientes, ¿no? de varianza y de media correctas. ¿Ya? El siguiente caso es un poquito más complicado. El caso de inversión del tiempo, que es simplemente tomar la trayectoria y transformarla por 1 partido por t.
Por supuesto hay que mantener las varianzas y por eso el factor t extra que está ahí. ¿Mm? Ahora eso funciona bien para todo t distinto de 0. Así que en t igual a 0 vamos a decir que wt es 0. En este caso, si uno calcula la media y la varianza, también andan correctas. Y el primer problema es si los incrementos son independientes. Y para ello, como todo es normal, lo mejor es calcular la correlación. Entonces voy a calcular la correlación entre el incremento de W en 2 instantes y W en un instante anterior. Y entonces, bueno, esto se reduce a usar las correlaciones del browniano. Entonces va a salir la correlación de este con ese, que por supuesto es T por U, por la correlación entre B en un instante y B en otro. Y recuerden que las correlaciones del browniano entre 2 instantes es el mínimo de los instantes. Así que en este caso es 1 partido por T, mínimo 1 partido por U. Se hace lo mismo con el segundo término. Y finalmente da 0. Y como son normales, entonces tengo independencia de los incrementos y normalidad. Así que hasta ahí va bien. Tiene la media correcta, tiene la varianza correcta, los incrementos son normales e independientes. ¿Qué es lo que falta en este ejemplo? En este ejemplo lo que falta es la continuidad en 0. Porque eso no es obvio. No es obvio que este proceso sea continuo en 0. O sea, no es obvio que t por b de 1 partido por t tiende a 0 cuando t tiende a 0. Porque depende del comportamiento de b en infinito. Y en principio eh, no tenemos cómo deducir eso de manera directa. Así que vamos a tratar de probar eso. ¿Ya? Tú vas hasta ahí entonces. Entonces, la diferencia principal entre este ejemplo y el anterior es la continuidad. Y en este caso la continuidad en un solo punto, en t igual a 0. Ya. Entonces, vamos a usar el teorema de Kolmogorov. Hay dos teoremas de Kolmogorov que en el fondo uno debería usar. Uno es el de la construcción del browniano y el otro el de las trayectorias continuas. Y voy a explicar un poquito más porque yo creo que falta un poquito de detalle en esta lámina. Dice que alcancé el máximo. Ya, voy a tener que borrar una hoja anterior. Entonces voy a borrar cualquiera. Una de la última clase, esta. Ya. Entonces, estábamos acá. ¿Cómo se debería hacer esto? Con detalle. Entonces, con detalle sería más o menos así. Tengo W de T. W de T tiene las leyes finito-dimensionales correctas. W de T tiene leyes finito-dimensionales correctas. W es 0, 0, pero eso es por definición. Pero lo que me interesa es probar que es continuo en 0. Ya. Sabemos por el segundo teorema de Kolmogorov que vimos, el de las trayectorias continuas, teorema de Kolmogorov, trayectorias continuas, que existe una modificación, aquí viene el problema, una modificación z de t, que es continua, y para todo t, p de zt igual wt es 1. Entonces, esto es mirando en cada t, o si quieren una cantidad numerable de t, son continuas, son iguales, y además zt es continua. Y es continua hasta 0. Y z de 0 es 0. Entonces, el argumento es el siguiente. Tengo W, que no sé
cómo se aproxima a cero. Así que voy a empezar a dibujar W lejos de cero. ¿Mm? Porque a lo mejor podría oscilar, no sé, y vale cero en cero. Y tengo la trayectoria Z, que es continua, y que coincide con W casi seguramente en cada instante. El casi seguro depende de T. Entonces, la trayectoria Z, que es continua, coincide con W en todos los racionales positivos. Entonces, la probabilidad que Z de Q igual W de Q para todo Q mayor que cero racional, como esto es una cantidad numerable de restricciones, sigue siendo 1. Y como Z y W son continuas fuera del cero, entonces la trayectoria de W es la misma. Exactamente la misma. ¿Ya? Pero la trayectoria de Z llega hasta cero continuamente. Entonces la trayectoria de W es continua en cero. Entonces, el W es continua en cero. ¿Mm? ¿Dudas sobre el argumento? La dificultad es que modificación es algo débil. Modificación es que si yo miro un T, son iguales CTP. Y eso no me permite, vamos a ver ejemplos hoy día que eso no me permite decir que Z y W sean iguales. Porque hay un conjunto de medidas cero que tendría que unir sobre todo los T. Pero si Z y W tienen alguna regularidad, por ejemplo, continua por la derecha o qué sé yo, entonces el conjunto media cero es global, entonces las dos son iguales. Esa es la idea. Entonces hemos probado con esto, con esta inversión y con el teorema Kolmogorov, que W es continua, en particular es continua en cero, así que WT tiende a cero cuando T tiende a cero, casi seguramente. Y eso lo podemos traducir en términos del browniano original, simplemente haciendo el cambio de tiempo. Bueno, tenemos en particular esto, límite de t por b de 1 partido por t tiende a 0 cuando t tiende a 0, eso quiere decir que eso me está dando un comportamiento en infinito. Si hacemos el cambio 1 partido por t igual a u, lo que dice es que el límite en infinito de b de u está dominado por u, tiene crecimiento más lento que una lineal. Así que ese límite es 0 casi seguramente, y eso corresponde a la ley de los grandes números. Si uno piensa que BU es una suma de incrementos independientes, de hecho lo puedo escribir así, cada BDU es una suma de incrementos, dividida en el intervalo 0U en n partes iguales, y van a ver que BDU es una suma de variables normales. Y entonces, haciendo un pequeño cambio de variables entre U y n, van a llegar que esto efectivamente corresponde a una ley de los grandes números. Entonces, ese es el comportamiento en infinito, y lo cual, mirando la inversión, 1 partido por t, uno puede decir cuál es el comportamiento en cero. Entonces, esta inversión de acá permite estudiar propiedades del browniano en infinito si conozco cómo se comporta en cero y viceversa. Ya. El teorema central del límite, a propósito, es trivial, porque b de t partido por raíz de t es una normal, 0,1. La distribución de BT es normal, así que si lo digo por la varianza es una normal 0,1. Así que el teorema central del límite, que sería b de t partido por raíz de t converge a normal 0,1, es directo. Y lo hace tanto para t tendiendo a infinito, t tendiendo a 0, etc. Es constante normal 0,1. Ya. Entonces tenemos, vía esta inversión, tenemos la ley de los grandes números para el movimiento browniano y tenemos el teorema central del límite, que es directo. Y a lo mejor la pregunta que uno se podría hacer es, por un lado, si divido por u el browniano, eso converge a cero.
si divido por raíz de t, eso diverge. Hay que entender el teorema central del límite como una divergencia, ¿no? En el sentido casi seguro. O sea, ese cociente b de t partido por raíz de t oscila tanto que en promedio, cuando t tiende a infinito, se parece a una normal 0,1. Esa es la interpretación del teorema central del límite. No es que haya realmente una convergencia de b de t partido por raíz de t a algo, en el sentido casi seguro, o en L1, en lo que quieran, sino que en realidad lo que está pasando es que eso diverge tanto. Hay que pensar que en omega, los distintos omegas, las distintas trayectorias, diverge tanto que cuando uno hace una estadística de b de t partido por raíz de t, entonces esa estadística se aproxima a la normal 0,1. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna velocidad que no lo haga tender ni a cero ni esta divergencia? Y la respuesta es sí, es un teorema pesado, duro, que no vamos a hacer en el curso, pero se los menciono, que se llama la ley del logaritmo iterado, y que dice que si uno normaliza el browniano por esta función 2t log t, este es el logaritmo natural, por si acaso, cuando t tiende a infinito, entonces eso es 1 casi seguramente. Algo que es difícil de imaginar que uno podría tener una ley así. Esto no depende de la trayectoria y estoy normalizando por una función fija. Eso es más o menos sorprendente. Y bueno, si uno cambia b, b es un browniano, menos b también es un browniano. Así que también tiene el liminf. Si es que uno es capaz de mostrar el lim sub, tiene el liminf de inmediato. Entonces, es como si la trayectoria browniana estuviera atrapada entre estas dos curvas, raíz de 2t log t y menos esa curva. Y por lo tanto implica un montón de cosas. Uno, a medida que t tiende a infinito, el browniano tiene que cruzar cero infinitas veces. O sea, la trayectoria completa cruza el cero infinitas veces. De hecho, si uno usa la inversión, entonces se da cuenta que el comportamiento en cero es parecido y da exactamente este que está acá, que es una curva parecida. El log t se cambia por valor absoluto de log u. Y ese lim sub es 1 y el lim inf es menos 1. Y por lo tanto, cerca de 0, el browniano oscila tremendamente. Visita, digamos, en cociente, visita esa curva y menos esa curva infinitas veces acercándose a 0. Así que es muy errática. Una pregunta que nos dice esto, y esta es la punta del iceberg de un montón de detalles. Esencialmente este teorema fue probado, bueno, la versión en suma de variables y d fue probado a principios del siglo pasado. Y obviamente uno podría preguntarse, bueno, el cociente tiende a 1, pero ¿es cierto que el browniano visita esta curva? A lo mejor el cociente tiende a 1 porque se van acercando, pero a partir de un momento no la cruza. Y no, hay un test famoso, el test de Feller, que dice que esta curva es visitada infinitas veces. Entonces el dibujo está más o menos bien. No solamente en cociente converge a 1, sino que el browniano cruza esa curva hacia arriba y hacia abajo infinitas veces acercándose al origen. ¿Ya? O sea, como consecuencia, el browniano partiendo de 0, en cualquier intervalo positivo, ya cruzó el 0 infinitas veces. Ya. Preguntas. Vamos a cerrar esta parte. Entonces tenemos dos invarianzas, invarianza bajo escala, invarianza bajo inversión de tiempo. Y les mencioné esto, la ley de los grandes números, teorema central del límite y la ley del logaritmo iterado. Vamos a cambiar de tema, así que si tienen dudas, podemos responderlas. Solo va a confirmar. Sí. Entonces, para ver que algo es browniano hay que ver
que en 0 vale 0, que Sí, tiene incrementos, que los incrementos distribuyen como la diferencia, o sea, normal 0 de la diferencia. eso. Independiente incremento, o sea, incremento Incremento. independiente, Sí. Y distribuyen continuidad. normal y continuidad. Claro. Ya, Y algunas eso. veces la más complicada es la continuidad, y ya en los dos ejemplos había grados de dificultad distintos en cada caso. Ya, Ahora muchas gracias. vamos a ver una manera de construir brownianos bien general. Y el tópico se suele llamar principio de reflexión, pero más bien el principio de reflexión es un caso muy especial de lo que vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer como lema es que vamos a probar que esta exponencial compleja, que se llama transformaciones exponenciales o martingalas exponenciales, hace lo siguiente. Uno mira el incremento del browniano a partir de un tiempo de parada. Entonces voy a limpiar un poquito esto para que se entienda mejor. Entonces estamos indizando a partir del tiempo de parada t. Entonces tenemos la trayectoria original, hay un tiempo de parada que es finito, finito, no acotado, sino finito, finito con probabilidad 1, y partimos la trayectoria desde t. Eso es lo que estamos haciendo. Y la exponencial compleja de eso, con este factor de normalización o de centramiento, digamos, eso es una martingala. Y es una martingala con respecto a esta filtración, a la filtración que parte desde f de t en adelante, ft mayúscula, y empiezo desde ahí a contar. O sea, tengo que mirar esa información. Ya. ¿Por qué me va a servir esto? Eh, Porque eso me permite calcular la distribución de esto. Voy a tener acceso a la función característica de ese incremento. Esa es la idea principal de este cálculo. Ya, entonces es la exponencial compleja de los incrementos a partir de un instante aleatorio, tiempo de parada t, de ahí en adelante. Estoy mirando con respecto al origen, el origen lo da el valor de b en t. Entonces, reste eso. Ya, el cálculo es un poquito tedioso, pero es interesante. Vamos a repasar un montón de cosas que hemos hecho. Y lo que vamos a hacer es, primero, de alguna manera, tratar de reducirnos al caso en que el tiempo de parada es discreto. Y lo vamos a hacer medio escondido, pero esa es la idea. Entonces, tomamos tiempos que son proporcionales a n, y la constante de proporcionalidad epsilon queremos hacerla tender a cero después. Por una cosa de notación, vamos a anotar esa exponencial por zt para no estar anotando tantas veces esa misma cosa. Y partimos tratando de probar que es martingala, o sea, partimos con un h en f de t, de tiempo parada. H es acotada, y quiero calcular la esperanza condicional de zt por h, o sea, la esperanza condicional de zt en realidad. Entonces, ¿cuánto vale la esperanza de zt por h? Bueno, voy a separar eso dependiendo de los valores de t, si está entre tn y tn más 1. Entonces ahí están viendo ya la truncación. Hasta el momento eso es una igualdad. Lo siguiente que hacemos es modificar un poquito esa exponencial. Recuerden que la exponencial tiene el tiempo de parada ahí, y por supuesto allá. Y lo que vamos a hacer es reemplazar en esta truncación por uno de los valores. Entonces vamos a cambiar la esperanza u bt más 1 más t más un cuadrado t medios por h. A ver, volvamos a retomar.
No, ZT es sin esto, perdón. El BDT, como quiero calcular la esperanza condicional con respecto a FT, el BDT en este exponencial sale como producto, así que olvidémonos de esto. Olvidémonos de este término. Ese no va a molestar. Ya. Ya, entonces estoy tratando de calcular, recuérdense, lo que estoy tratando de calcular es la esperanza de ZT dado FT, como primer cálculo. Y ojalá que sea en este caso debería ser ZT, Z0. Ya. Entonces, hacemos una pequeña modificación. Este lo cambiamos, cambiamos por ese valor. Entonces ahí cometimos un error y los errores los acumulamos en R epsilon. ¿Ya? Entonces sumamos y restamos esta cantidad si quieren. Y lo que vamos a tratar de probar es que ese error se va a cero. ¿Por qué? Porque si manipulamos esto, entonces fíjense que todo esto es ft más 1 medible. Y entonces puedo cambiar la esperanza por la esperanza condicional. Entonces, tengo eso ahí. Todo esto sale fuera de la esperanza condicional. Tengo un paréntesis ya. Sigo teniendo el error, por supuesto. Y ahora tengo la esperanza condicional de una martingala exponencial, porque ahora ya el t tiempo parada desapareció. Así que tengo la exponencial de IU evaluado, B evaluado en un tiempo que es Tn más 1 más T, más una corrección condicional, eso lo sabemos calcular y da exactamente esta cantidad. Entonces esto de acá es igual a eso. Ese es el cálculo que hicimos para las martingalas exponenciales. Bien, fíjense que acá tal vez esto no se lee muy bien. Voy a hacer una ampliación a ver si me deja esto. Esto está un poquito feo. Este es el índice de B. Y a eso le estoy sumando esa cantidad. ¿Ya? El Tn más 1 más T no está arriba, sino que es el índice de B. Ya, el error sigue siendo el mismo. Y ahora voy a volver a cambiar Tn más 1 por T. Entonces aquí hay otro cambio. Y por lo tanto hay otro error. Entonces tengo una acumulación de dos errores. Y finalmente me aparece la esperanza de H por Z0, que nos devuelve esta suma. Le queda la esperanza de H por Z0. Esto es Z0. Y es justo lo que quería probar. Recuerden que eso es lo que quería probar en primera instancia, que la esperanza de ZT dado FT era Z0. Es como la primera propiedad que uno quiere probar de una martingala, que condicionar en FT es casi condicionar en la sigma álgebra de partida, porque mi filtración parte con F de T, mayúscula. Ya. Entonces tenemos que controlar los restos. Y si se dan cuenta, los dos restos son muy parecidos. Así que voy a hacer un caso y el otro es similar. Entonces probemos que el resto tiende a cero cuando epsilon tiende a cero. Y R' es análogamente el mismo. Necesito enchufar mi computador. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que controlar? Lo que tenemos que controlar es esa suma entre lo que era con el tiempo de parada. No sé si se distingue bien ahí. Recuerden que reemplazamos el tiempo de parada por Tn más 1. Entonces, eso es lo que tenemos que controlar. Y obviamente el control va a venir del hecho que T se mueve entre Tn y Tn más 1. Entonces, eso es lo que hace que esto funcione. Si no... Ya, entonces sacamos H fuera por una constante. Eso es H. Sacamos esta exponencial que es común acá.
fuera también. Así que todo eso es acotado, no me va a preocupar. Y lo que me queda es esta suma de las diferencias de dos exponenciales siempre que el tiempo esté entre tn y tn más 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas hay que darse cuenta? Primero, esto no es una serie. No es una serie en el sentido que hay una infinidad de términos y que esto converge, sino que en realidad es una suma y hay un solo término que es distinto de cero por cada n. Porque esta indicatriz de acá me dice que solo puede haber un término en cada sumando. Todos los demás son cero. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que esta suma en realidad se reduce a un término, es una diferencia de dos exponenciales complejas, eso está acotado por 2. Así que la suma completa está acotada por 2. Entonces, analicen término a término. Cada término es una diferencia de dos exponenciales complejas. El módulo de una exponencial compleja es 1, así que esta diferencia lo más es 2. Así que podemos usar el teorema de convergencia dominada, haciendo tender epsilon a 0. ¿Y qué pasa cuando epsilon tiende a 0? Bueno, tn más 1 converge a t. ¿Sí? Porque t de omega está siempre entre tn y tn más 1, entonces cuando esto tiende a 0, siempre el extremo derecho va a converger al valor de t. Las trayectorias del browniano son continuas, así que cada término de esta suma, o la suma si quieren, todos los términos son 0 salvo 1, el término que no es 0 también tiende a 0, está acotado por 2, así que el teorema de convergencia dominada me dice que hay convergencia en L1. Luego, R epsilon tiende a 0. Este término que teníamos extra tiende a 0. Y lo que hemos probado, entonces, es que reescribiéndolo, si quieren, la exponencial compleja de b de t más u cuadrado t medios, dado ft, es exactamente la exponencial de iu b de t, que es el valor en z. Esto es z0. Y esto es zt. ¿Ya? Entonces, esta es la primera propiedad que necesitábamos probar. Recuérdense que f de t es la sigma álgebra 0 para mi filtración nueva. Porque aquí tenemos un caso, un ejemplo de una filtración que no parte con pocos conjuntos, sino que parte bastante gordita, con f de t. Y es esa la filtración que nos ayuda. Ya, el resto sale simplemente de reemplazar ahora. Esto que lo demostramos para un tiempo de parada, la demostración es para cualquier tiempo de parada. Así que reemplacemos t por t más s, que es un tiempo de parada. Cambiemos t por t menos s. Hagamos este cambio en esa fórmula. Y si lo reemplazan, se van a dar cuenta que obtienen lo que está allá abajo. Entonces, hagan el cambio t minúscula por t menos s, el cambio t mayúscula por t más s, y les va a quedar exactamente eso. Y obviamente estoy condicionando con respecto a f tiempo de parada, y el tiempo de parada ahora es t más s. No es t, es t más s. Ya. Y por lo tanto, eso es exactamente lo que queríamos probar, si es que multiplicamos a ambos lados por exponencial de un cuadrado s medios, que cancela uno de los términos del lado izquierdo y deja el término correcto en el lado derecho. Entonces, recapitulando, lo que tenemos es una propiedad que no solamente es cierta para tiempos fijos, estas exponenciales complejas que vimos, sino que también son ciertas para tiempos aleatorios, tiempos de parada, con la única condición que sean finitos. Y un detalle no menor es que la filtración es un poquito distinta a lo que uno esperaba, ¿no? O sea, hay que adecuar la filtración también. Pero una vez que uno tiene una propiedad de martingala, eso le permite hacer cálculos. Porque sabe que una martingala, por ejemplo, tiene esperanza constante. Es la esperanza de la variable 0. Aquí Z0
no necesariamente es constante, de hecho no lo es. Cuidado. O sea, en este ejemplo, esta es una martingala que no parte de cero, sino que parte de Z0, cuya esperanza condicional es 1. Este no es Z0, de hecho. Ya le desconté Z0. Entonces, si uno pone t igual a 0, t minúscula igual a 0, esto es 0, eso es 0, y eso tiene valor 1. Y esta es una martingala que parte del valor 1. Normalmente las martingalas exponenciales parten de 1, más que de 0. Ya. Lo que vamos a hacer es usar este resultado para probar algo muy simpático del browniano. Y la manera más fácil de entender esto es considerar esta transformación que toma dos funciones continuas, f y g, y un instante t. Es una función de tres variables, una función, un instante y otra función. Y lo que hace es lo que está en el dibujo. O sea, hace correr la función f hasta el instante t, y después centra la función g para que se peguen bien, y de ahí en adelante la función g en el fondo. Entonces lo que le pega en la función g corría en t, y también corría a 0, sumándole f de t. O sea, lo que hace es tomar la función g, llevarla como que en este instante t estuviera el origen, y la pega con la función f. Esta es una transformación, entonces, que hace eso con dos funciones. Es más o menos fácil ver que esta función psi mayúscula es continua, de hecho, en las tres variables. Pero lo que me basta que sea medible, ¿ya? Así que esto toma tres objetos, dos funciones y un tiempo, y entrega una función, y eso lo hace de manera medible. Con la ayuda de esta función vamos a probar lo siguiente, que si t es un tiempo de parada finito, entonces mirar los incrementos a partir de ese instante t aleatorio es también un movimiento browniano. Y es independiente de lo que haya pasado hasta f de t. O sea, si yo tengo un movimiento browniano y lo miro en un instante aleatorio tiempo de parada, lo que viene de ahí en adelante, por supuesto llevándolo a 0, y eso significa restarle b de t, eso da otro browniano, y que es independiente de lo que pasó antes. O sea, se olvida de todo el resto. ¿Ya? Esto va a ser súper importante en una propiedad que vamos a probar, que es la propiedad markoviana, es decir, el browniano a partir de tiempos de parada se olvida de lo que pasó y parte de nuevo. Esa es la idea intuitiva de lo que es un proceso de Markov. Ya, pero no solo eso. O sea, no solamente el browniano parte de nuevo como fresco, es decir, no tiene información del pasado, pero además el proceso pegado por esta concatenación, donde aquí, fíjense que hay un signo importante. Se va a jugar un rol. Entonces, ¿qué es lo que hace esta transformación? Lo que hace es, toma la trayectoria del browniano y sigue hasta t la misma trayectoria. Entonces, este era b, b. Y en línea negra está la trayectoria original. Entonces, hasta el instante t no hace nada. Pero después del instante t, lo que hace es toma la trayectoria y la refleja. Entonces, el dibujo a lo mejor no está tan bueno, pero se supone que esta es una reflexión. Y reflexión con respecto a esta altura, que también es aleatoria. Y bueno, eso se escribe así como b de t, si t es menor o igual que t, y 2b t mayúscula menos b de t, si t es mayor que t. Eso exactamente corresponde a la reflexión, y eso es simplemente concatenar dos curvas en un instante t, que en este caso es aleatorio. Ese también es un browniano. O sea, hacer esta propiedad de dejo correr el browniano hasta un tiempo aleatorio, de parada siempre, es importantísimo que sea un tiempo de parada,
Y después de ahí en adelante, en vez de seguir la trayectoria, sigo la reflejada. Y eso, el pegoteo de todo eso, es otro browniano. Por supuesto, no es independiente del browniano anterior, porque tiene un pedazo común. A diferencia de este otro, que quitarle el BDT, lo que hace es que se olvida de todo el pasado. Así que hay diferencia entre estos dos brownianos. Este es independiente del pasado, este no lo puede ser porque tiene, de hecho, sigue la misma trayectoria que B hasta el instante T. Hasta el instante T aleatorio. Ya, con esta idea vamos a poder hacer un par de cálculos simpáticos. La demostración, bueno, ya tenemos bastante adelantado con estas martingalas exponenciales. Partamos con el incremento del browniano. Si tomamos una función ft medible acotada y de nuevo instantes t1 hasta tn, quiero probar que, recuerden que quiero probar que b de t más t menos b de t es movimiento browniano, así que necesito estudiar los incrementos de ese proceso. Y esos son los que voy a estudiar, los incrementos de ese proceso. Bueno, este es el incremento en tiempo. Y voy a calcular esta expresión. Van a entender por qué interesa esta expresión. Es la esperanza de h por el producto de... En el fondo estoy tratando de calcular las funciones características conjuntas de todos esos incrementos. ¿Ya? Pero además quiero aprovechar de ver qué pasa cuando calculo eso contra una función que es ft medible. Bueno, la esperanza es la esperanza condicional y condición en el último, que es t más t n menos 1, en el extremo izquierdo del último intervalo. Aquí tengo tn, aquí tengo tn menos 1. Y voy a condicionar, bueno, este es t más tn y este es t más tn. Entonces condiciono acá. Cuando condiciono en eso, en ese producto hay un montón de cosas que son medibles. De hecho, h es medible, aquí está t, ¿eh? H es medible, y todos los productos hasta n-1 son medibles porque dependen de los incrementos anteriores. ¿Sí? Todos los anteriores son medibles hasta t más tn. Y por lo tanto me queda un solo término que calcular la esperanza condicional. Este. Pero ese lo puedo calcular porque ese es parte de lo que ya calculé en el lema. O sea, lo que necesito calcular es la esperanza condicional de esta exponencial compleja. De esto, si quieren, lo escriben como t más t más tn menos 1 más delta n. Y entonces aplican la fórmula que teníamos. Estoy calculando la esperanza condicional de una exponencial compleja en b en un tiempo de parada más algo, menos b en el tiempo de parada, condicional a la sigma álgebra asociada al tiempo de parada. Entonces el tiempo de parada es este. Y la fórmula de eso es bien sencilla. Primero, eso es constante, no es aleatorio. Y esta es la forma que tiene. Y entonces se hace en inducción. Este último término, fíjense que estrella no es aleatorio, así que sale de la exponencial, sale de la esperanza, perdón, y pueden hacer esto recursivamente para ir bajando, bajando, hasta llegar al último. ¿Y qué es lo que les va a quedar? Les va a quedar un producto. Entonces, esa esperanza es exactamente la esperanza de h. Cuando hagan el último término va a quedar solo esperanza de h. Y el producto de las esperanzas que se van a ir calculando sucesivamente. ¿Ya? Así que la esperanza de h, que está en f de t, por el producto de estas funciones, tiene una forma producto.
Eso nos indica que hay independencia acá. Entonces, ¿por qué hay independencia acá? Porque lo voy a escribir así. Esperanza de H por la esperanza de, el producto de exponenciales de variables B sub k que son independientes normales 0 delta k. Exactamente, esta es la función característica de una normal 0, esta es la función característica de BK, de una normal de media 0 y de varianza delta k. Así que interpreto ese producto que tengo al final como el producto de las funciones características, como son independientes, lo mismo que la esperanza del producto. Y la pregunta que viene ahora es, ¿por qué de esta fórmula puedo deducir que f de t, acuérdense que h es cualquiera en f de t acotado, ¿por qué puedo decir que f de t es independiente de todos los delta k? Esto que está escrito acá. ¿Por qué? ¿Quién se atreve? ¿O cómo demostrarían que si tengo esa propiedad, entonces f de t es independiente de los incrementos? Acuérdense que voy a tener que borrar la página que usé antes. ¿Dónde estás? Acá. Voy a borrar esto. Ya. Entonces la pregunta que estamos tratando de resolver es por qué esa fórmula producto me da la independencia. ¿Mm? O sea, digamos dos funciones nomás. ¿Eh? La idea ya está en dos funciones. Yo sé que la esperanza de h por exponencial i u r, o cualquier variable x, digamos, es esperanza de h por la esperanza de e i u x. Para todo h en una sigma álgebra y, digamos, para x. ¿No? Entonces esto es x variable aleatoria. Y lo que quiero concluir es que la sigma álgebra G es independiente de la sigma álgebra generada por X. ¿Cómo se prueba eso? Nadie se quiere tirar al agua. Ya, lo vamos a dejar entonces en la tarea. Eh, entonces, importante, cada vez que tengan este tipo de... este da una herramienta importante para ver independencia. Si uno quiere ver independencia entre variables, basta estudiar cosas de este estilo, que es este producto de las funciones características. Lo que van a usar sin duda es que estos U sub k son distintos. O sea, tienen la libertad de escoger los distintos. Si esto fuera para el mismo U, eso no sería cierto. O sea, para que quede más claro, si yo tengo que la esperanza de E elevado a I U X más I U I es igual a la esperanza de elevado a I U X por la esperanza de elevado a I U I, esto no es suficiente para probar la independencia de X y de Y.
Sin embargo, si aquí pueden poner cualquier B, eso es suficiente para la independencia. Ya. Y además, si uno toma h igual a 1, tiene exactamente, este es un K, perdón. Si toman h igual a 1, lo que van a tener es que la esperanza del producto de estas funciones características evaluadas en distintos UK, en realidad lo que estoy tratando de calcular con ese producto es la función característica de todo el vector. Y una función característica de un vector necesita un parámetro por cada componente. Entonces lo que voy a tener es que la esperanza del producto la esperanza, y entonces voy a deducir que además todos los delta 1 hasta delta n son independientes. Ya habíamos reconocido que la función característica era de una normal, así que son independientes normales y de varianza correcta. O sea, la conclusión es doble. Es movimiento browniano, porque tiene trayectorias continuas, en t igual a 0 parte de 0, sus incrementos son independientes, normales, de media y varianza correcta, pero además, término extra, es que es independiente de f de t, porque además tengo esta fórmula más general que me dice que, incluyendo un término de f de t, esto aparece como producto. Y eso demuestra la primera parte, entonces. La primera parte es que esta construcción, mirando el browniano que pasa a partir del instante t aleatorio, poniendo ahí el 0, de hecho, entonces eso es un browniano, lo cual es bastante sorprendente, pero además independiente de lo que pasó. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces aquí hay un tercer ejemplo donde uno tiene una herramienta un poquito más dura, más complicada, para probar que algo es browniano. Es calcular esta transformada de Fourier, de conjunta de los incrementos. Fue crucial, les recuerdo que fue crucial para este cálculo, esta parte que está acá, que es esa martingala exponencial. O sea, cada vez que tiene una martingala, ténganlo claro que detrás pueden hacer un cálculo con ella. Y simplemente aquí el cálculo tiene que ver con la esperanza, nada más. Ya, revisen esta demostración. Piensen en esto. Y vamos a ver qué pasa con la concatenación. Creo que mi internet está dando problemas. ¿Alguien puede corroborar eso? Yo lo escucho un poco cortado a veces, pero no hay gran problema. No hay gran problema. No sé si me atrevo a hacer cambio de red. No sé si el Zoom se apaga si uno hace cambio de red. No sé. Si está más o menos, no nos arriesguemos. Si se pone muy lenta, por favor, párenme. ¿Ya? Ya. Ya. Veamos esta cosa de la concatenación. Entonces, fíjense que estoy tratando de concatenar dos procesos. Entonces, voy a borrar esto. No, voy a abrir otro libro. Espérense. Dame un segundo. Esto se puso. Ok. Ya, estoy tratando de hacer esto. La concatenación que hicimos fue lo siguiente. Tengo un browniano, lo corto ahí en un tiempo aleatorio, t, tiempo para, y ahora es como que hubiera puesto el origen ahí. El origen del tiempo. Ahí. Entonces esta trayectoria que veo para abajo, esa es b de t más t menos b de t.
Eso es movimiento browniano, esa es la primera parte. Lo que estoy tratando de hacer ahora es reflejar esta cosa. ¿Sí? O sea, en vez de trabajar con esta trayectoria, trabajar con la trayectoria reflejada. Se acerca esta cosa. Es difícil dibujar reflejados. No es algo directo. No quiero borrar esa allá arriba. Ya, no importa. Entonces es por acá, sube un poquito, sí, sube un poquito más y después baja. De hecho se cruza. Ya. Entonces esa es la que quiero probar, que es browniano partiendo desde el origen, ¿eh? Toda la trayectoria. Esa es la que me interesa ahora. Entonces, eso tiene que ver con la concatenación. Y el argumento es eh, sencillo, pero requiere cierta sofisticación. Y consiste en lo siguiente. Por un lado, tengo un browniano parado en el instante t, junto con el tiempo t. Si piensan esto, esto es una función completa de la trayectoria, ¿sí? Porque acuérdense que el tiempo de parada también es medible. ¿Sí? Entonces, todo eso es un pedazo que depende de todo lo que pasó hasta t aleatorio. ¿Ya? Entonces, tienen toda la trayectoria. Eso que está ahí es toda la trayectoria hasta t. Incluso la información de t, pero bueno, esa información de t está sobrando porque si uno conoce la trayectoria hasta t, conoce t. Eh, lo segundo es este browniano que parte de t, que es independiente. Entonces, la segunda información es este browniano que parte de ahí. Y esas dos cosas son independientes. Entonces, eso tiene la misma ley que el primero, y en el segundo le hice cambio de signo. ¿Ya? Eso es porque el segundo tiene una distribución que es simétrica. O sea, él y menos él tienen la misma distribución. O sea, esto sería algo así como en el discreto, digamos, en variables simples, sería algo así como esto. Yo tengo, eh, yo tengo X y independientes. Eso tiene la misma distribución que X y menos Y, sí, y tiene igual distribución que menos Y. Ahora, eso que es más o menos fácil probarlo en el caso de variables reales, tiene su complicación en el proceso. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer para probar esta propiedad que está acá? ¿Cuáles son los pasos que seguirían para probar que se mantiene esta estabilidad? Que yo tengo dos pedazos independientes y este es simétrico, entonces eso tiene la misma distribución que el primero y el otro cambiarlo de signo. Piensen en eso también, entonces. ¿Cómo se prueba algo así? ¿Qué significa igualdad en ley, entre paréntesis? A lo mejor ahí está la gran dificultad. ¿Qué es lo que debería ser igualdad en ley de dos objetos de este estilo? ¿En conjunta? Sí, pero ¿qué significa que A tenga igual ley que B? Es lo que hay que probar. Entonces, en variables reales, ¿qué significa que la ley de U sea igual, que U y B tengan igual ley, digamos? ¿Cómo probarían que dos cosas tienen igual ley? Que coinciden las finito dimensionales. Una cosa así. Claro, aquí en variables reales es la misma distribución, ¿no es cierto?
Sí. Entonces, en el fondo, tienen que probar algo así como P U en A igual P U en B, perdón, B en A para todo A, ¿cierto? En el caso de variables reales, eso se traduce a esto. P de U menor o igual que X igual a P de B menor o igual que X para todo X. Eso es porque los intervalos menos infinito X generan lo poreliano. La igualdad en ley significa que tienen la misma distribución o la medida inducida es la misma sobre R. Esta. Ahora, cuando uno habla de procesos, o sea, de variables que viven en las continuas o en espacios más generales, pues si uno tiene dos procesos, U y B, procesos ahora, entonces decir que tienen la misma ley, esencialmente por el teorema Kolmogorov, en las mismas leyes finito-dimensionales. O sea, lo que tendrían que probar es que esto, P U, T1, UTN en A, y ahora A es un boreliano de Rn, es igual a P, B, T1, BTN en A. Porque entonces les dice el teorema Kolmogorov que la medida inducida en las trayectorias son las mismas. Si tienen las mismas leyes finito-dimensionales, son las mismas. Eso significa igualdad en ley. Y una vez que tienen eso, entonces, de ahí concluyen que la probabilidad que U esté en un conjunto de trayectorias ahora es P de B en A. Y en nuestro contexto, el A es un boreliano de las continuas. Eso significa que tenga igualdad en ley, que las medidas que ellos inducen son las mismas. ¿Ya? Entonces, piensen, ¿por qué, entonces, ¿por qué la simetría que tenemos, esta simetría, y la independencia, porque si no, no sería cierto, me permiten probar que estas dos cosas tienen la misma distribución? Y en el fondo, eso sirve para decir que cualquier función que yo haga con estos dos objetos que son distintos en principio, pero que tienen igual distribución, finalmente tienen igual distribución. En particular, si yo concateno el de arriba y concateno el de abajo, las dos cosas tienen la misma distribución. Pero si yo concateno el de arriba, o sea, si concateno la curva roja con la curva amarilla, digamos, o café, ya no sé qué color es, me da el browniano original. Porque si sigo el browniano hasta T y después parto de ahí y sigo con los incrementos, cuando lo miro completo es el mismo browniano de siempre. ¿Ya? Así que la concatenación de estos dos pedazos independientes me da D, pero la concatenación del mismo pedazo inicial y el reflejado ya no es B, sino que es el proceso que a partir de T es el reflejado. Y por lo tanto, este de acá tiene la misma ley que el inicial, que es un browniano. Así que aquí hay otra manera de probar que algo es browniano. Es probar que por alguna invarianza o por alguna simetría o por alguna propiedad importante del browniano, de hecho, este objeto tiene la misma distribución que el browniano. Entonces aquí se usó la independencia de estos dos pedazos de trayectoria. Estos dos pedazos de trayectoria son independientes. Pero además la segunda, yo puedo cambiar esa por menos esa y tiene la misma distribución. Entonces la pareja completa tiene la misma distribución. Entonces haga lo que yo quiera con la primera y si hago lo mismo con la segunda, siguen manteniendo la misma distribución. O sea, es como decir, si X tiene la misma distribución que Y, entonces dos veces X tiene la misma distribución que dos veces Y. De hecho, cualquier función de X tiene la misma distribución que cualquier función de Y. ¿No? Entonces esta es una manera un poquito distinta de probar que es un movimiento browniano. Que no era tan fácil.
porque ahora estaba reflejando y necesitaba cierta independencia para decir que lo que me queda es un browniano. Fíjense que estoy reflejando, pero estoy mirando desde el principio. O sea, lo que estoy haciendo es esto. De manera distinta estoy diciendo, en un caso estoy haciendo, tengo la trayectoria, vamos a cambiar de color. Tengo la trayectoria roja. Dije roja. Tengo la trayectoria roja hasta el instante t, y de ahí sigo con el incremento, pero esa trayectoria completa, las dos juntas, es el browniano original. Este es el browniano original, este es B. No dice nada. Si las pego y las miro completas, no dice nada. Pero el otro toma la trayectoria roja, voy a buscar otra trayectoria. Entonces, el browniano original lo voy a poner negro mejor. Entonces, hace eso. Y al instante t, lo que hace es reflejar esta cosa. Y miro esa trayectoria desde cero. O sea, la trayectoria completa es esa ahora. Y ese también es un browniano. Esta es movimiento browniano. Esta era la original. Y para probar que la segunda es browniano, lo que hicimos es descomponer la de arriba en una parte roja y una amarilla, que son independientes, dar vuelta a la de arriba, siguen siendo independientes, y pegarla. Y eso me da un browniano. Eso es esencialmente lo que hicimos. Preguntas, porque ahora vamos a ver qué consecuencias tiene esto. Vamos a poder hacer el primer cálculo simpático del browniano. ¿Alguna duda? Bueno, deben tener miles de dudas, me imagino. Porque estas cosas no son estándares en ningún curso de probabilidades ni teoría de la medida. En particular aquí, probar, entender qué significa que hay que probar que dos cosas tienen igual ley, ya es un paso importante. La demostración no es difícil, pero si es que uno entiende lo que tiene que probar. Ya. Entonces, gracias a esta concatenación, tenemos lo que realmente se llama el principio de reflexión. El principio de reflexión no es reflejar en realidad con cualquier tiempo de parada, sino que es reflejar con el tiempo de parada de la primera vez que supera una barrera X. Entonces, vamos a aplicarlo a este tiempo de parada, que en realidad deberíamos haberlo anotado por T sub X, pero para evitarnos tanto índice de número T. Entonces, pensemos en el primer instante que el browniano, partiendo de cero, pasa una barrera para arriba. Todavía no tenemos ninguna herramienta que nos diga que este tiempo es finito casi seguramente. O sea, uno podría pensar que hay trayectorias que nunca pasan de la barrera 1 para arriba. No veo ningún argumento así rápido que nos diga que ese tiempo es finito casi seguramente. Entonces lo que vamos a probar es que sí, que es finito casi seguramente, y el reflejado es simplemente reflejar cuando pasa esa barrera. Esto ya es parte de lo que hemos hecho en general. Entonces consideramos el browniano hasta cuando toca X, y cuando pasamos de ese instante, entonces reflejamos el que teníamos. Y eso me da otro browniano. Pero acuérdense que este otro, el reflejado, está mirado desde cero. Entonces es importante decir que esto viene desde cero. Hasta ahí es la misma trayectoria y después se refleja. Esta propiedad que parece más o menos, no sé, no muy potente,
en dimensión 2 es potentísima. De hecho, vamos a probar desigualdades profundas de EDP usando este principio. Así que, es un principio que uno le tiene que tratar de entender lo mejor posible por qué funciona. Ya. Entonces, lo único que hay que probar es que T es finito casi seguramente, porque una vez que probemos eso, el resultado es caso particular de la reflexión con respecto a cualquier tiempo de parada. Ya. Vamos a usar un cálculo que es más o menos directo, pero que si no se lo cuentan no se nos ocurre, que es, ¿cómo probamos que T es finito? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tomemos un T0 cualquiera finito, no aleatorio, fijo, y vamos a reflejar con respecto al tiempo parada que es T mínimo T0. Ese es un tiempo finito, está acotado por T0 de hecho. Y vamos a usar la reflexión con respecto a ese para finalmente probar que el tiempo T aleatorio es finito casi seguramente. De hecho, vamos a calcular esto. ¿Cuál es la probabilidad que el tiempo de cruzar la barrera X ocurra antes que T0? Esa es la parte crucial. Eso es lo mismo que la probabilidad que T mínimo T0 sea menor o igual que T0. En el evento donde T mayúscula es menor que T0, lo mismo que el mínimo es menor que T0. Y entonces la reflexión con respecto a ese mínimo, estoy dibujando esas trayectorias donde T es el mínimo, voy a poder reflejar y el reflejado es un browniano. Entonces la curva amarilla que está ahí es el reflejado. Vamos a decir que el reflejado desde el principio. ¿Ya? Entonces aquí para que se note voy a tratar de estar las dos curvas juntas, ¿no? Ya. Entonces, la probabilidad que el tiempo ocurra antes de T0, bueno, tiene dos componentes. Que en vez de T0 esté por arriba, en el dibujo está por abajo, perdón. Sí, dejémoslo así. La probabilidad que BT0 sea mayor que X, más la probabilidad que T sea menor que T0 y que BT0 esté por debajo. ¿Ya? Y la curva que estoy dibujando es este caso. Entonces hay dos. Como el tiempo de cruzar X puede ser anterior a T0 es porque al instante T0 ya estoy por arriba de X. Esto es mucho más fuerte. Y lo que me queda es, bueno, que en ese instante esté por debajo, pero que el tiempo todavía sea anterior. O sea, que cruce la barrera antes de T0 y que en el instante T0 estemos por debajo de X. Esas dos componentes son disjuntas. Pero en la de abajo, si yo reflejo, entonces son lo mismo que, esta es la segunda componente, que U sea mayor o igual que X. Entonces estoy reflejando la segunda. Este BT0 estoy mirando desde U. Fíjese que la trayectoria de U y la trayectoria de B hasta el instante T aleatorio es la misma. Así que esta información es la misma en B que en U. Así que eso no cambia. Pero lo que logro cambiar es que al instante T0 no tengo B, sino que tengo el reflejado que es U. Y esta reflexión es biyectiva, así que puedo cambiar esta condición por una condición en términos de U. Y la condición en términos de U, como es el reflejado, es la que pusimos acá. Perdón, aquí me falta un menor igual, ¿no? Aunque no molesta, pero dejémoslo. Entonces me queda el reflejado mayor o igual que X, pero el mayor o igual me lo puedo olvidar porque la probabilidad que UT0, que es una normal, sea exactamente el valor X es 0, así que puedo dejar eso. Pero ahora, fíjense, bien, en la trayectoria amarilla, que T sea menor que T0 y que el instante T0 esté por arriba de la barrera, es redundante. O sea, estas dos condiciones son
una es más fuerte que la otra, y la más fuerte es que al instante t0 esté por arriba de la barrera. Ese es el más fuerte. Es decir, al instante t0 estoy por arriba de la barrera, estoy seguro que crucé la barrera antes. Así que esta restricción es más fuerte. Y lo que me dice es que puedo borrar la primera. O sea, lo que me queda finalmente es esto. Es súper limpio. Entonces me queda, finalmente, esas dos cosas son iguales porque BT0 y UT0 son normales 0T0. Así que me queda dos veces la probabilidad que BT0 sea mayor que X. Porque las dos variables BT0 y UT0 son el valor de un browniano a ese instante y eso es una normal. O sea, lo que tenemos es esto. La probabilidad que t sea menor que t0 es dos veces la integral de una normal de media cero varianza t0 entre x infinito, eso es lo que finalmente llegamos acá. Si hacen un cambio de variables, les llega a esto. Y si hace entender t0 infinito, bueno, eso es dos veces la integral entre 0 e infinito de una normal, eso es 1. Así que la probabilidad que t sea menor que infinito es 1. Pero no solo eso, sino que tenemos la densidad del tiempo. O sea, la densidad del tiempo de llegar a X. Sería bueno tal vez poner X para que no se dé cuenta dónde está el X. Entonces la densidad del tiempo de llegada a X tiene esta fórmula que está aquí al lado. Es una inversa gaussiana, se llama eso. Entonces el principio de reflexión me permite probar varias cosas, pero una de ellas, si la aplico a estos tiempos de cruce, me permite calcular la distribución del tiempo de cruce. No parecía de dónde iba a salir eso. Y es porque cambio B por el reflejado. Y finalmente me queda que esa probabilidad tiene que ver con dos veces el valor del browniano. Ya. Entonces, algo que ya, bueno, algo que teníamos una indicación de que tenía que tener media infinito porque no podíamos aplicar el teorema de Doob. Digamos una contradicción si es que T fuera acotado, así que no puede ser acotado, pero aquí ya dice que es finito casi seguramente, pero además podemos calcular la media, ya que tenemos la densidad, hagamos eso, acá. Tiene, por ejemplo, el de llegar a 1, en esa densidad calculamos el valor esperado y nos da infinito. No nos da infinito porque tengo una masa grande en cero. Fíjense que es como raíz de t, la densidad cerca de cero, eso es integrable, así que eso no tiene problema. Es en infinito, o sea, que son los valores largos de t los que molestan. Y, por supuesto, esto partiendo el browniano desde cero. Si parten el browniano de otro punto, tienen que hacer el corrimiento correspondiente. Entonces, cerca de infinito la densidad es como raíz de t, porque esa exponencial no cancela nada en infinito, así que no es integrable. Así que este tiempo es finito, con probabilidad 1, y tiene esperanza infinita, que lo hace consistente con el hecho que no se puede usar DOOM. O sea, yo no puedo decir que la esperanza de B de T1 es 0. Pero satisface la propiedad de Martingala porque esto es 1. Con probabilidad 1 cruzo la barrera 1, así que B en ese instante tiene que ser 1. Así que esto no es así. Ya. Finalmente, un comentario. Si sabemos los instantes donde el browniano pasa ciertas barreras, sabemos la distribución del máximo. Porque hay una dualidad entre las dos cosas. Decir que el máximo hasta el instante t fijo supera la barrera x es lo mismo que decir que el tiempo de superar la barrera x ocurre antes de t. ¿Ya? Así que podemos ver la distribución del máximo mirando las distribuciones de cuánto me demoro en pasar barreras. Y eso dijimos que era dos veces la probabilidad que b de t sea mayor que x. Esa es la fórmula que obtuvimos, con esta pudimos hacer todos los cálculos.
Y finalmente eso es la probabilidad que el módulo de BT sea mayor que X por la simetría de Browniano, la simetría de una normal, digamos, ni siquiera Browniano. O sea, lo que tenemos es que el máximo, hasta el instante t, el máximo sin valor absoluto, el máximo, tiene distribución la del módulo de BT. Que no es una normal, pero es el módulo de una normal. ¿Ya? Y aquí un detalle importante. Bueno, entonces en la deducción de esta distribución, uno usa el principio del máximo, pero usa esta dualidad entre el máximo y los tiempos que me demoro en cruzar. Si me demoro en cruzar mucho, quiere decir que el máximo crece lento. ¿Sí? Esa es la idea intuitiva, pero de hecho están íntimamente relacionados. Ya, aquí hay una cosa que probablemente por primera vez nos topamos con algo de este estilo y que no es trivial. Tengo que el máximo de MT, que lo vamos a anotar por MT, acuérdense que estamos denotando P estrella, el máximo del módulo de P. Entonces este es el máximo, el otro es el máximo del módulo. ¿Ya? Entonces tenemos que el máximo de MDT, si es que el browniano parte de cero, por supuesto siempre, tiene la distribución del valor de BDT. Sin embargo, ¿qué pasa con los dos procesos? Con el proceso de los máximos no le queda otra que crecer, ¿no es cierto? Porque a medida que el tiempo pasa, cada vez el máximo es más grande. Pero ¿qué pasa con módulo de BDT? El módulo de BDT es simplemente mirar la trayectoria browniana y cuando trata de pasar al negativo, la reflejo. ¿Ya? Y pasa por cero muchas veces, tantas como el browniano. Por un lado, entonces, las trayectorias de MDT son crecientes, porque el máximo solo puede crecer, pero la trayectoria del módulo de BDT no lo es. Entonces, ¿qué significa que MDT tiene la misma distribución que el módulo de BDT? Significa que en cada instante, el proceso rojo y el proceso verde tienen la misma distribución, en cada instante. Entonces está lejos de decirles que las distribuciones de los dos son las mismas. O sea, ya no voy a tener que la distribución de MDS y MDT conjuntamente, digamos que S es menor que T, ¿por qué no es la distribución del módulo de BDS y el módulo de BDT? Eso ya no es cierto. ¿Cómo lo demuestran eso? Esto no es cierto. No tienen la misma distribución. ¿Por qué razón? Fíjense en la trayectoria de M. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que MDS sea menor o igual que MDT? ¿Cuánto vale eso? Estoy suponiendo que S es menor que T. ¿Uno? Uno. ¿Uno? ¿Y cuál es la probabilidad que módulo de BS sea menor que módulo de T? ¿Será uno eso? No, no sé, No, pero no, no, intuitivamente no, no, ¿no es cierto? no. Este número no es tan fácil de calcular, ¿eh? Pero claramente es menor que uno. Claramente. O sea, piensen. Eh, si quiero, si quiero calcular el número, estaríamos en complicaciones. Pero lo único que necesito probar es que es menor estricto que uno. Entonces, les voy a dibujar un ejemplo donde este, esta es la trayectoria. Y lo que estoy diciendo es que en vez de S es por lo menos uno. Y que el incremento BDT menos BDS es menor o igual que menos uno. O sea, a partir de BDS bajo por lo menos una cantidad.
Con eso me aseguro que BDT, esto es menor que menos B. ¿Sí? Eso es parte del evento donde módulo de BDS debería ser mayor que el módulo de T. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esto implica esto. Si BDS está por arriba de 1 y el incremento es negativo, quiere decir que BDT está por debajo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces la probabilidad de esto es mayor o igual que la probabilidad del otro. Pero ahora la gracia es que tengo incrementos independientes. Así que este es un producto. La probabilidad de que una normal de varianza S sea mayor o igual que 1, por la probabilidad de que una normal, este sí que lo puedo escribir, ¿sí? En términos de la distribución normal. Pero esto es positivo. El producto de dos integrales es positivo, así que BDS no está por debajo de BDT con probabilidad 1. Está por debajo en media, en varianza, en momento, todo lo que quieran, pero no está por debajo casi seguramente. Hay eventos, hay muchas trayectorias donde no está por debajo, porque si no el browniano sería creciente. Y eso no puede ser. No puede ser esencialmente porque los incrementos son independientes normales. Así que hay una chance de bajar. Y entonces ese es probablemente una de las primeras veces que uno se topa con un ejemplo interesante, no ficticio, digamos, no está cocinado, donde tenemos dos procesos muy distintos, M y el módulo de B, que en cada instante coinciden sus distribuciones. Eso es súper raro, porque uno tiende a pensar que el módulo de BT está por debajo de M de T. Y eso no es cierto, porque BDT podría ser muy negativo. Y M solo la parte positiva es el máximo de B, no es el máximo del módulo. Entonces, la parte negativa de BDT hace que este milagro ocurra. Que la parte negativa de BDT compensa el hecho que en la parte positiva BDT está por debajo de MDT. Entonces, son las partes negativas las que me dicen que eh, eso se compensa. De manera que tengan la misma distribución. Preguntas. Estamos pasándonos de la hora ya.